Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jennifer Mayo, soy psicóloga clínica y esto es Cápsulas de mi blog. En este espacio te leeré mis artículos para que puedas reflexionar, inspirarte y conectar donde sea que estés. Hola, hola, bienvenidos a esta cápsula Día Mundial del BDSM, cuando la curiosidad también es una forma de cuidar la intimidad. Hay palabras que producen una reacción antes de que entendamos su significado, y el BDSM es una de ellas. Para muchas personas evoca violencia, dolor, abuso o prácticas extremas, y por cierto demasiado raras. Para otras personas representa libertad, juego, confianza y una manera distinta de vivir la intimidad. ¿Y cómo es posible que una misma palabra despierte interpretaciones tan opuestas? La respuesta no está tanto en el BDSM en sí mismo, sino más bien en la forma en la que aprendimos a hablar sobre sexualidad. La verdad es que nuestra educación sexual suele enseñarnos qué es normal y qué no, mucho antes de invitarnos a comprender la diversidad del deseo humano, y como consecuencia muchas personas rechazan experiencias que nunca han conocido. No porque realmente no les guste, sino porque la asocian con ideas construidas por el miedo, el desconocimiento o la desinformación. Y esto aplica incluso para prácticas en la sexualidad que se salen en cualquier medida de lo tradicional o socialmente aceptado. Y justamente por eso existe el Día Mundial del BDSM, no para convencer a todas las personas de practicarlo, sino para promover información, consentimiento y educación sexual. Porque una sexualidad sana no necesita que todos deseen lo mismo, sino más bien que cada persona pueda decidir libremente qué disfruta, qué no y cuáles son sus límites. Y entonces, ¿qué significa realmente BDSM? BDSM es un acrónimo que reúne diferentes formas de interacción erótica. La B y la D significan bondage y disciplina. Aquí nos referimos a dinámicas relacionadas con acuerdos sobre restricción de movimiento o normas previamente establecidas. La D y la S significan dominación y sumisión y hacen referencia a prácticas en las cuales hay intercambio consensuado de roles o de poder dentro de una interacción. Y la S y la M significan sadismo y masoquismo. En esta categoría están las personas que pueden encontrar placer en determinadas sensaciones físicas o psicológicas, siempre dentro de acuerdos claros y respetando los límites establecidos. Aunque suele mencionarse como si fuera una sola práctica, en realidad engloba muchas experiencias distintas. Hay personas que disfrutan el intercambio de poder, otras prefieren el juego de roles, algunas exploran la inmovilización, mientras que otras nunca incorporan ninguno de estos elementos. Así que no existe una única manera de vivir el BDSM, y quizás el mayor error es imaginar que todas las personas que lo practican hacen exactamente lo mismo. Y como dato curioso, contrario a lo que muchas personas imaginan, el BDSM moderno no gira alrededor del dolor, sino alrededor del consentimiento. Y dentro de esta comunidad existen principios ampliamente reconocidos como el consentimiento informado, la negociación previa, la comunicación constante, la posibilidad de detener la interacción en cualquier momento, el cuidado físico y emocional antes, durante y después de la experiencia. De hecho, muchas parejas que nunca se considerarían BDSM ya utilizan algunos de estos principios cuando hablan sobre fantasías, establecen límites o acuerdan qué desean experimentar. Pero entonces, ¿de dónde nace el BDSM? Y yo no solamente te quiero contar de qué se trata, sino de dónde viene. Las dinámicas de poder, la inmovilización, el intercambio de roles y otras prácticas relacionadas con el BDSM no son una invención reciente. A lo largo de la historia existen registros de expresiones eróticas vinculadas al dominio, la sumisión y el fetichismo en diferentes culturas. Sin embargo, el BDSM como tal contemporáneo tiene una historia muchísimo más reciente y sobre todo una diferencia fundamental: el consentimiento como eje central de la experiencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a organizarse comunidades que compartían intereses relacionados con el fetichismo, el intercambio de poder y las prácticas leather.
Durante la década de 1950 y 1960, especialmente en Estados Unidos y Europa, surgieron clubes, revistas especializadas y espacios de encuentro que permitieron a muchas personas dejar de vivir estas experiencias en secreto y empezar a construir una comunidad con normas propias. Uno de los movimientos que fueron más influyentes fue la cultura leather, que inicialmente se desarrolló entre veteranos de guerra y posteriormente se expandió a otros grupos, convirtiéndose en un referente para la construcción de una identidad de BDSM basada en la confianza, el respeto y la responsabilidad compartida. Pero antes de seguir, te voy a contar qué es la cultura leather. Cuando hablamos de leather significa cuero y es un movimiento de identidad, orgullo y erotismo que está enraizada fuertemente en la comunidad queer, que se distingue por el uso de prendas como chaquetas, botas y arneses de cuero, preferencialmente en color negro. Ahora sí, vamos a seguir. Así que conforme estas comunidades crecieron, también surgió la necesidad de diferenciar claramente las prácticas consensuadas de cualquier forma de violencia o abuso, y de allí nacieron algunos de los principios éticos que siguen guiando al BDSM moderno. El más conocido es el modelo SSC, Safe, Sane and Consensual, traducido al español como seguro, sensato y consensuado. Este propone que toda práctica debe realizarse procurando la seguridad física y emocional desde una decisión consciente y con el consentimiento explícito de todas las partes involucradas. Y más adelante apareció también el modelo RAC, Risk, Aware y Consensual Kink, que reconoce que ninguna actividad humana está completamente libre de riesgos y enfatiza la importancia de conocerlos, hablar de ellos y aceptarlos de manera informada antes de cualquier práctica. Así que, amigos y amigas, aunque hoy hablamos del BDSM como un solo concepto, este acrónimo comenzó a consolidarse entre finales de la década de los 80 y los 90, integrando prácticas que anteriormente se describían por separado: bondage y disciplina, dominación y sumisión, y sadismo y masoquismo. Así que más allá de estas prácticas específicas, la evolución histórica del BDSM muestra un aspecto que suele romper muchos prejuicios. Su desarrollo no estuvo orientado a normalizar la violencia, sino a construir una cultura donde la comunicación, la negociación y el consentimiento ocuparan un lugar central. Así que BDSM no significa violencia. Uno de los mitos más frecuentes consiste en pensar que quien disfruta estas prácticas necesariamente tiene un trauma o desea hacer daño, y la evidencia científica realmente muestra algo muy diferente. Las investigaciones no apoyan la idea de que el DSM sea por sí mismo un trastorno psicológico. De hecho, cuando las prácticas son consensuadas entre adultos, no se consideran una enfermedad ni un diagnóstico en salud mental. Y como cualquier otra expresión de la sexualidad, lo relevante no es la práctica en sí, sino si existe consentimiento, bienestar para ambas personas, ausencia de coerción, respeto mutuo y posibilidad de detener la experiencia. Porque cuando alguno de estos elementos desaparece, ya no hablamos de BDSM, sino de una relación que puede ser dañina. Pero el verdadero enemigo suele ser el silencio, así que muchas parejas en realidad pasan años teniendo relaciones sexuales exactamente iguales, no porque así lo prefieran, sino porque nunca aprendieron a hablar de sexo, o hablar de fantasías todavía produce vergüenza, o nombrar deseos genera culpa. Pedir algo diferente puede sentirse como una crítica hacia la pareja, y así, poco a poco, la rutina reemplaza la curiosidad y la intimidad deja de expandirse. Pero recuerda, la curiosidad no obliga, pero sí informa. Existe una idea que suelo ver constantemente en consulta con mis pacientes, y es: eso definitivamente no me gusta. Entonces yo pregunto: ¿no te gusta porque lo has vivido o porque crees que no te va a gustar? Y muchas veces la respuesta suele ser: no lo he vivido. Y eso abre una conversación interesante, porque en realidad no necesitamos probar absolutamente todo, pero tampoco necesitamos rechazar algo únicamente porque nuestra cultura nos enseñó que era extraño. Así que la curiosidad no tiene como objetivo decirle sí a todas las experiencias. Su propósito realmente es permitirnos decidir desde el conocimiento y no desde el prejuicio,
porque también está bien descubrir que algo definitivamente no es para nosotros. La diferencia es que ahora esa decisión nace de una elección consciente y no del miedo o la anticipación. Así que una conversación puede transformar más que una práctica. Y antes de iniciar cualquier experiencia nueva, podría ser mucho más valioso tener una conversación con estas preguntas que te propongo. ¿Qué cosas despiertan tu curiosidad? ¿Qué fantasías nunca has contado? ¿Qué experiencias definitivamente no deseas vivir? ¿Qué necesitarías para sentirte completamente seguro o segura? ¿Hay palabras o situaciones que te incomodan? ¿Cómo sabríamos que alguno necesita detenerse? ¿Qué significa sentirse cuidado durante un encuentro íntimo? ¿Qué experiencia te gustaría explorar, aunque sea de manera muy suave? Y quizás si nos hacemos estas preguntas descubramos que ninguno quiere incorporar prácticas de BDSM y eso está bien. O quizás encontremos pequeños elementos que despiertan interés, como un juego de roles, vendar los ojos, explorar la comunicación erótica, cambiar la dinámica habitual o introducir nuevas formas de juego. Y solamente esa conversación ya habrá ampliado la intimidad. Así que te voy a dejar este consejo. Si quieres explorar algo diferente, comienza con algo lento y despacio. No hace falta empezar por aquello que muestran las películas o las redes sociales. La exploración saludable suele parecerse mucho más a conversar sobre fantasías y límites, informarse de fuentes confiables, acordar expectativas antes del encuentro, definir una palabra de seguridad o una señal clara para detener la experiencia si te sientes incómodo o incómoda, elegir una práctica sencilla y de bajo riesgo y hablar después sobre cómo se sintieron ambos. Porque en la sexualidad el objetivo nunca debería ser impresionar, sino conocerse mejor. Gracias por acompañarme en esta cápsula. Desde mi mirada como psicóloga, espero haberte dejado una semilla de reflexión. Si te gustó, te invito a explorar más en mi blog en mi página web jennifermayo.com.co, donde cada palabra busca acompañarte en tu proceso. Un abrazo.